Hola, mi nombre es Fermín. Les voy a contar mi historia. Soy un hombre de buenos sentimientos. Desde niño me caractericé por ser muy noble y compasivo. Mi papá estudió medicina. Era el médico del pueblo. Somos los dueños de la farmacia, así que la gente consultaba a mi papá y compraba los medicamentos de nuestra farmacia. Y del trabajo de mi papá hemos llevado una vida no de millonarios, pero sí de buena solvencia económica. Siempre fui muy obeso y las muchachas de mi pueblo no me hacían mucho caso cuando las pretendía, solo se burlaban de mí. En el pueblo solo estudié hasta la prepa, porque es lo único que pude estudiar ahí. Después de terminar la preparatoria, tuve que salir del pueblo para poder estudiar lo mismo que estudió mi papá. Quería ser médico igual que él. Mis padres rentaron una pequeña casita para que no tuviera que estar yendo y viniendo del pueblo a la ciudad. Para ese tiempo, mis hermanas ya se habían casado. Ellas son 4: Elisa, Carmen, Isabel y Adriana. Yo soy el único hombre y el menor de todas, pues me mudé a la ciudad y empecé una nueva vida lejos de mis padres. Conocí gente nueva, entre ellas a una muchacha que desde el primer día que la vi me gustó demasiado. Ella estaba en el mismo salón de clases que yo, pero tenía novio, un muchacho que no estudiaba. Según trabajaba en una empacadora de frutas. Jaime era del mismo pueblo donde era Marilú. De esa muchacha que cuando la conocí se me hizo la mujer más hermosa del mundo, pues yo casi siempre trataba de quedar en el mismo equipo de Marilú para hacer las tareas que los maestros nos dejaban. A mí se me hacía muy fácil convencer a mis compañeros de clase, porque yo tenía la casa que me rentaron mis padres cerca de la universidad. Así que casi la mayoría quería hacer equipo conmigo, porque la casa tenía muchas comodidades, como internet, y había 2 cuartos desocupados. Ahí varias veces se quedaron algunos compañeros a dormir. Bueno, pues Marilú no me veía con ojos de amor, como yo a ella. Para Marilú solo era un compañero de escuela. Yo empecé a poner más interés en ella, pero un día me dijo que no podía tener algo más conmigo, que solo podía ser mi amiga y que estaba muy enamorada de su novio, aunque su familia no estaba muy de acuerdo con el noviazgo de Marilú y de Jaime, porque él era un muchacho muy humilde, pero yo sentía que algún día se fijaría en mí y me vería con otros ojos. Pues los meses pasaron y nos hicimos un grupo de amigos, entre ellos Marilú. Ya casi empezaban las fiestas de mi pueblo y se terminó el semestre, así que les dije que los invitaba a mi pueblo para que conocieran mi pueblo y pasaran unos días de diversión después de tanto estrés por los exámenes. Todos aceptaron mi invitación. Marilú me dijo que pedirá permiso a sus padres y también le avisaría a su novio. Marilú no sabía mucho de mi vida. Cuando llegamos a mi pueblo, todos se quedaron sorprendidos porque mi casa era muy grande y bonita, y aparte teníamos un rancho a las afueras del pueblo, y ese rancho era mi herencia. A mí no me gustaba ser una persona presumida. Nunca les conté de cómo vivía y de las propiedades que teníamos mi familia y yo. Mi mamá recibió muy bien a todos mis amigos y compañeros de universidad. Marilú estaba deslumbrada, se le veía en la cara. Yo tontamente pensé, a ver si me hace caso y terminamos siendo novios.
aunque ella todavía era novia de Jaime, pues los días que los tuve en mi casa traté de que todos se llevaran una buena impresión, y más Marilú. Los llevé al rancho, ahí montamos los caballos. Me sentía muy bien porque Marilú cambió su actitud conmigo. De repente me agarraba de la mano, jugueteaba y hasta bromas me hizo. Cuando se iban a ir de mi pueblo, Marilú me dijo que le gustaría volver, que se había pasado unos días muy bonitos. Le dije que esa era su casa y cuando ella quisiera volver, sería bien recibida. El tiempo pasó y fue tiempo de volver a la universidad, pero me entristeció que Marilú no volviera. Por motivos económicos, ya no pudo seguir estudiando. Así que me sentía muy desanimado y triste, pero un día recibí la llamada de Marilú diciéndome que necesitaba trabajar y me preguntó que si mi papá no ocupaba a alguien en la farmacia. Le dije, claro que sí, le voy a hablar para que te dé empleo. No estaría de más otra persona en la farmacia, pues le pedí a mi papá que le diera el empleo, pero Marilú no vivía muy cerca de mi pueblo, así que también le ofrecí que se quedara en casa de mis padres, al fin que ellos vivían solos, y sabía que no habría problema con que Marilú se quedara con ellos, más por mí que porque lo ocupara. Sabía lo que yo sentía por esa muchacha y no se negó, pues Marilú llegó con algunas de sus cosas y se acomodó en una de las recámaras. A mi mamá le caía muy bien, así que no hubo ningún problema. Empezó a trabajar y en cuanto pude ir al pueblo, fui, platiqué con Marilú y me dijo que le estaba yendo muy mal a su familia, que perdieron dinero en un negocio que puso su papá y se quedaron sin dinero. También me dijo que había terminado la relación que tenía con Jaime. Yo la verdad me alegré mucho. Tenía una esperanza con ella. No me la podía sacar de mi corazón ni de mi mente. Me regresé a la ciudad para seguir con mis estudios, pero me sentía diferente. Tenía mi corazón lleno de amor. Sabía que a Marilú ya no le era indiferente y que con el tiempo también ella sentiría lo mismo por mí. El tiempo pasó y Marilú estaba como otra hija más para mis padres. Cuando creí prudente, le confesé mi amor a Marilú. Ella me correspondió y nos hicimos novios. Mis padres estaban muy contentos porque decían que era una buena muchacha. Pues después de 2 años de noviazgo, nos casamos solo por lo civil. Decidimos que después de que yo me recibiera, nos casaríamos por lo religioso, pues ya como mi esposa, nos fuimos a vivir al rancho, que mi padre me había dicho que sería mío al casarme. Aunque yo no pasaba mucho tiempo con mi esposa por los estudios, pero su mamá se mudó a vivir con nosotros al rancho, porque obviamente Marilú no se podía quedar sola en el rancho, aunque había trabajadores, pero necesitaba estar acompañada de alguien de su familia, mientras yo no estuviera con ella, mientras yo estuviera estudiando, porque eso sí, tenía que terminar mi carrera para seguir trabajando en el consultorio y farmacia de mi papá, pues pasaron unos meses y de repente mi papá se enfermó y ni siquiera él pudo dar con su diagnóstico, a pesar de todos los síntomas que tenía. Varios doctores conocidos le hicieron estudios y no se pudo hacer nada. Mi papá falleció. No lo podía creer. Un hombre sano, lleno de vida, y se fue de este mundo. Mi esposa le lloró tanto como yo, y a su familia le dolió mucho. Así parecía, pues la vida tenía que seguir, y continuamos.
A mí me faltaba muy poco para graduarme y en mis ratos libres daba consulta a las personas que conocieron a mi papá y que fueron sus pacientes. Así pasó el tiempo y así como se enfermó mi papá, también se enfermó mi madre. Ninguna medicina le hizo volver a estar sana y lo más raro, que sus estudios salían perfectos, según los análisis, y todos los que se le hacía, ella salía bien, igual que mi papá. Pasaron unos meses y mi mamá seguía de mal en peor. En el pueblo vivía mi tía Tita, hermana de mi mamá. Uno de esos días platicó conmigo y me dijo: no sé cómo decirte, tú eres un hombre con estudios y aparte eres médico, y a lo mejor no me vas a creer lo que te voy a decir, pero para mí que algo les están haciendo, porque primero tu papá, que nunca supieron lo que se lo llevó al panteón, y ahora mi hermana, y tampoco nadie sabe qué es lo que tiene. Ni siquiera tú, que eres médico, te puedes explicar la enfermedad de tu madre, aunque no me lo creas, pero eso es brujería. Hay alguien que les está haciendo ese mal, y te quiero pedir permiso de llevar a mi hermana con un curandero. No pierdes nada, déjame llevarla. Yo no sabía qué decir y le contesté que tenía que hablar con mis hermanas para pedir su opinión. Pasó una semana y hablé con mis hermanas. Ellas estuvieron de acuerdo con lo que decía mi tía y la llevaron con un curandero que la verdad para mí era pérdida de tiempo, pero las dejé que lo hicieran, pues cuando regresaron me contaron todo lo que el curandero les dijo. Según que la enfermedad de mi mamá ya se le había pasado y que no podía hacer nada por ella, pero les dijo cómo era la persona que les hizo esa brujería a mi mamá y también a mi papá, porque también salió que mi papá murió de brujería, y una brujería muy fuerte, hecha con tierra de 9 tumbas, y esa tierra la conjuraron espíritus. Todo lo que me contaron, no les creí nada, y menos de la persona que el curandero les dijo había hecho ese mal, pues no solo no les creí, me enojé con todas, incluyendo a mi tía, y les prohibí volver a hablar de ese asunto, y mucho menos que lo divulgaran en el pueblo. Dijo mi hermana Adriana: pues aunque tú no lo creas, pero todo sale que tu esposa es la culpable de todo, y después de que nuestra madre muera, van a seguir contigo, porque ella nunca te ha querido, solo vio en ti el dinero. Aunque te duela, en las cartas sale otro hombre, y con él te está engañando, y tu suegra es cómplice de todo, pero allá tú sí no nos quieres creer. ¿Y sabes qué? Le vamos a regresar su brujería. Nuestra madre ya no tiene cura, pero tu mujercita nos va a pagar todo lo que mi papá sufrió y también lo que mi madre está sufriendo. Mi mamá después de unos días falleció. Yo me sentía muy triste, Marilú, que obviamente no sabía nada de lo que mis hermanas y mi tía hicieron. Eso de llevar a mi mamá con un curandero, pues mi esposa estaba igual que yo, muy triste. Era imposible que mi esposa hubiera hecho algo así. Pasaron unos días y mis hermanas y yo no nos dirigimos la palabra. Adriana solo me habló para decirme que no le iban a regresar la enfermedad a Marilú, para que yo mismo comprobara todo. Yo todavía le dije: sí, justifíquense, todo eso no es cierto. Marilú no es como ustedes dicen, y todo eso de la brujería no es cierto. Mi papá y mi mamá murieron de enfermedad natural. Todo tiene una explicación en la ciencia, y ya no volvieron ninguna de mis hermanas a la casa donde mis padres habían vivido por tantos años, y donde ellas y yo crecimos. Marilú se hizo cargo de la farmacia mientras que yo daba consulta. Para ese tiempo
Ya toda su familia vivía en el rancho con nosotros. Mis suegros me ayudaban a supervisar a los trabajadores. Todo estaba bien, solo que Marilu y su mamá tenían muchas salidas. Decían que iban a ver a sus parientes, pues transcurrió el tiempo y un día amanecí con dolores en todo mi cuerpo. Me sentía muy mal, no tenía ganas de levantarme, me sentía muy débil. Estuvo por unas semanas así. Le dije a Marilu que me llevara al doctor, porque aunque yo soy médico, necesitaba que me examinara otro doctor y hacer los estudios pertinentes. Pero mi suegra me dijo, yo creo que no es nada malo, vas a ver que pronto se te va a pasar. Así que me quedé ahí, porque no me podía mover por mí mismo, y tampoco les quería hablar a mis hermanas, porque pensé que de seguro empezarían a decirme sobre la brujería, pues nadie me hacía caso, y yo cada vez estaba más enfermo. Un día me levanté como pude y traté de llegar hasta mi carro. Iba muy despacio, ya casi salía, cuando escuché a Marilu hablar con alguien por teléfono. Le decía, no te desesperes, ya muy pronto vamos a estar juntos, Fermín, ya muy pronto va a dejar este mundo. Yo me quedé paralizado, no podía creer lo que mis oídos escuchaban, y más cuando mencionó el nombre de Jaime. Enseguida supe de quién se trataba, pues me regresé a mi recámara y decidí llamarles a mis hermanas. Para esto, estábamos en el rancho que ya les había comentado, que estaba en las afueras del pueblo, pues le marqué a Adriana y le conté todo. Me dijo, ¿verdad que te advertimos y tú no creíste nada? Le dije que no era el momento de reclamos, que quería que fueran por mí, y después de unos minutos llegaron mis hermanas. Me llevaron directamente con el curandero. Yo no les dije nada. Lo que quería era sentirme bien, pues llegamos y todo lo que mis hermanas me habían dicho, el curandero me lo confirmó. También a mí me habían hecho el mismo trabajo, con tierra de 9 tumbas, para enfermarme y después de una agonía muriera. Para mí era increíble, pero después de unos meses ya estaba gozando de salud. Mientras tanto, Marilu y su familia se fueron del rancho. Ella ya iba muy enferma, no le salió su plan, pero lo que más me duele es que mis padres murieron por mi culpa, por enamorarme de la mujer equivocada. El amor me cegó. Marilu nunca me quiso, siempre estuvo enamorada de Jaime, pero me duele decirlo, Marilu sufrió su brujería, y así como mis padres murieron, ella también murió.